Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Le damos gracias a Dios por eso, porque siempre nos da una palabra para poder enseñar, nos guía y eso es agradable. A mí por lo menos me gusta, si bien estos tiempos estuve un poco atareado y complicado, siempre trato de tener esa palabra para el sábado. Así que le doy gracias a Dios por eso, por ese privilegio que me da desde hace ya 1 año y medio, de poder dar una palabrita para que nos podamos examinar, podamos corregir nuestra vida y podamos entender un poquito más la palabra de Dios. Pero como siempre digo, es bueno ir a la palabra para que la palabra nos examine a cada uno. No se queden con este devocional o con lo que escuchamos cada día, porque hay que hacer como el pueblo de Berea, que a pesar de que Pablo les predicaba, ellos iban a buscar a la palabra para ver si la enseñanza era la correcta, si era lo que Dios estaba hablando a través de Pablo. Así que una semana complicada, con mucho calor, pero bueno, si Dios quiere, la semana que viene ya va a aflojar, va a haber un poco de lluvia y va a bajar un poco la temperatura y vamos a poder respirar y vamos a poder trabajar más descansado, digo, más aliviado. Vamos a cantar una alabanza cortita y vamos a hacer una oración y vamos a la palabra de Dios. La palabra va a estar, si quieren buscar la Biblia, la palabra va a estar en 1 Timoteo 6:12. Bueno, vamos a cantar la alabanza para entrar en la palabra de Dios después. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor.
Él sigue aquí. Me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Y bueno, a veces nos pasa, ¿no? Que a veces no podemos, parece que no tenemos fuerza, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre nos extiende su mano. Y un poco, le soy sincero, la alabanza la elegí rápido porque vi que ya empezaba la hora de darle el devocional y busqué rápido y me acordé de esta alabanza. Y a veces pasa, ¿no? Que a uno le flaquea, uno retrocede y cree que no puede trabajar para Dios o no alcanza lo que uno hace para Dios. Y un poco la palabra tiene que ver con eso, ¿no? Yo a este devocional le puse batallar por la fe. Y es un... A ver, que vamos a poner un poquito de... A ver... El próximo lunes. Vamos a poner un poquito de instrumental cristiano. Ahí está. Y les decía, ¿no? Que a veces uno se cansa y parece que retrocede, que no avanza. Y el mensaje de hoy tiene que ver con dar batalla, dar pelea. Y este versículo me lo mandó mi pastor, lo mandó al grupo, y la verdad que me quedé pensando, ¿no? Me quedé reflexionando sobre esta palabra. En estos tiempos tan difíciles. Y a veces me planteo si estoy dando la suficiente batalla que Dios me pide. Y por momentos se angustia mi corazón porque siento que lo que hago es poco para Dios. Y me doy cuenta que la principal batalla está en nuestra mente. Somos débiles, la carne es débil y cualquier cosa nos desenfoca del camino. Nos parecemos a ese Pedro que quiso caminar en las aguas e ir al encuentro con Jesús, y nos desenfocamos y nos hundimos. Pero Dios nos extiende su mano y nos vuelve a enfocar en su palabra, en ese camino de salvación, en ese camino angosto. Y la palabra dice así, en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Señor, te pedimos que esta palabra sea de bendición, que esta palabra principalmente me examine a mí y pueda ser de examinación para los hermanos que la escuchen, que podamos ver
¿Qué nos habla, Señor, la palabra a través del Espíritu Santo? Que podamos, Señor, encontrar en ti la fortaleza para seguir batallando, Señor, para que la fe no decaiga, para que podamos permanecer en tu presencia. Así que te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos hable en esta palabra y que nos podamos fortalecer a través de la misma, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Pablo también dio batalla para guardar su fe. Recuerdan la palabra que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. También se lo escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7. Y viendo que ya no le quedaba mucho tiempo más, Pablo le deja esta enseñanza a Timoteo, porque veía que no todos iban a terminar la carrera y guardar la fe. Muchos ya en esos tiempos venían torciendo la palabra, la venían acomodando de acuerdo a su conveniencia. Y Pablo, sabiendo que Timoteo es buen siervo de Dios, le dice que dé batalla, que dé pelea para fortalecer la fe. Mira lo que le venía advirtiendo Pablo a Timoteo. En la palabra, en primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 3 al 11 voy a leer. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de gracia. Apártate de los tales, le dice. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, le dice Pablo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya Pablo le venía advirtiendo lo que pasaba en las distintas iglesias. Por eso le dice que pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La justicia son las enseñanzas de su palabra, esa espada de dos filos. Por eso dice la Biblia: juzgad con juicio justo, y es la palabra de Dios esa justicia. Y que siga la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que no pierda los frutos del Espíritu. Para eso, hermanos, debemos batallar todos los días, debemos dar pelea todos los días. Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Por eso Pablo le insiste en que pelee la buena batalla de la fe. Y esa fe que recibimos por gracia, que es un don de Dios, es la que debemos cuidar, por la que tenemos que batallar y dar pelea. Y como digo siempre, es el mejor don que Dios nos pudo haber dado.
Pero ¿cómo batallamos para cuidar la fe? Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No solo oyendo la palabra cuando vamos a los cultos, oímos la palabra cuando la leemos, cuando meditamos y la estudiamos, porque esa es la voz de Dios. Porque aunque no lo vemos, en Dios está nuestra esperanza. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque no nos es necesario batallar por la fe, es necesario tener fe. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. En la misma carta de Hebreos 11, en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es la fe en Jesucristo la que nos justifica, no nuestras obras o las cosas buenas que hagamos a los demás. Muchos creen, y mayormente los que no viven la palabra de Dios o el creyente común, que por el simple hecho de ayudar ya tienen ganado el cielo. Pero viven según la carne, viven según la costumbre de este mundo. No, hermanos, no es así. Es la fe puesta en Jesús, y por eso tenemos que batallar para que no decaiga, para que no se debilite esa fe. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es esa fe que nos da esperanza y nos lleva a la vida eterna. Por eso Pablo le dice a Timoteo que batalle por la fe y que eche mano de la vida eterna, porque es esa fe que nos va a llevar a vivir en la eternidad junto con Jesús. Y es el nacer de nuevo en Cristo, es el vivir en el Espíritu Santo que hace que podamos echar mano a la vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Dónde estás sembrando? Paul Washer dijo: muchos cristianos no tienen hambre y sed de justicia, sino hambre y sed de prosperidad. Por eso Pablo le advierte en esta carta que si alguno enseña otra cosa, no conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras. Ya Pablo le venía advirtiendo que muchos van a buscar cosas materiales de Dios y no a cuidar la fe, a batallar por la fe para poder echar mano de la vida eterna. Siembra en tu espíritu, hermano, porque es el Espíritu de Dios el que te va a llevar a esa vida eterna. Es el Espíritu de Dios el que te va a mantener en el camino de la fe, en el camino angosto, el que te lleva a la puerta estrecha, el que te lleva a la vida eterna. Mateo 7, 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y pocos son la que la hallan. Sé de esos pocos, sé de esos que pelean la buena batalla de la fe, sé de esos que van a echar mano de la vida eterna,
Sé de esos que buscan defender la palabra de Dios. Sé de esos mártires que dieron, sé como esos mártires que dieron su vida por Jesús, así como Jesús la dio por ti y por mí. Sé de los que cargan la cruz cada día y van a los pies de Cristo. Sé de los que se niegan a sí mismos para buscar la presencia de Dios cada día. Sé de esos que buscan fortalecer su alma. Como digo siempre, que tu alma prospere, así se restaura tu corazón y se fortalece tu fe. Eso es lo que debemos buscar en la palabra de Dios, lo que debemos buscar en la enseñanza que nos da el pastor. Mira cómo termina Pablo el capítulo 6 de esta carta a Timoteo, versículos 19 al 21. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Y lo saluda. Amén, le dice. Atesora la palabra para que los tiempos que han de venir, porque ya hay muchos que hablan cosas malas, ya hay muchos que dan argumentos falsos, y muchos son los que le siguen a esos profanadores y se desviarán de la fe. Examina tu vida y guarda y medita la palabra, para que ningún hablador o parlanchín te endulce los oídos y te haga desviar de la fe. No vayas por los panes y los peces a la iglesia. Ve a buscar fortalecer tu espíritu, fortalecer tu fe, porque es eso lo que Jesús va a venir a rescatar. Todos algún día nos vamos a morir y vamos a ser enterrados. Y como dice la palabra, del polvo venimos y al polvo iremos. Pero es tu alma la que Jesús va a venir a rescatar. Es tu alma la que Jesús va a venir a buscar. Y por eso tenés que batallar cada día en la fe. Tenés que pelear cada día. Tenés que estar en comunión con Dios, estar en oración. Tenés que mantener esa unión con Dios para que Él te fortalezca la fe, para poder dar batalla. Todo lo que está pasando alrededor en este tiempo, en este mundo, nos tiene que enseñar a que no tenemos que soltarnos de la mano de Dios, a que tenemos que batallar cada día para fortalecer nuestra fe, porque muchos van a apostatar de la fe, muchos se van a arrepentir y van a no reconocer a Jesús y le van a dar vuelta a la espalda, porque hay muchos que aunque vayan a la iglesia quieren las cosas del mundo. Y la palabra dice que vamos a ser perseguidos a causa de Jesús. Y esos tiempos están cerca. En algunos países ya está pasando. Hace tiempo que está pasando. Pero se está acrecentando cada día. Hay algunos países que ya están prohibiendo la Biblia. Entonces tenemos que batallar, dar pelea para fortalecer nuestra fe, para echar mano de esa vida eterna que Jesús nos prometió. No tengas miedo lo que piensen de vos, si sos un religioso por buscar la santidad, por ser obediente a la palabra de Dios, por vivir las enseñanzas que Jesús nos dejó en la Biblia, por ser reflejo de Jesús. No tengas miedo. Hay muchos que se burlan, hay muchos que te dicen que sos un santurrón. Busca pelear la batalla de la fe. Busca echar mano de la vida eterna. Mira lo que dijo John Charles Ryle. El arrepentimiento, la fe en Cristo y la vida de santidad
nunca estuvieron de moda. El verdadero rebaño de Cristo siempre ha sido pequeño. No debe inquietarnos que se nos considere gente rara y peculiar, e intolerante y de mentalidad cerrada. Este es el camino angosto. Ese es el camino angosto. Ese es el camino angosto. Esas iglesias donde hay muchas luces, mucho colorido, mucho show, es el camino que te lleva a la perdición. Ese es el camino espacioso. Y Pablo le dice a Timoteo, le advierte de eso y le dice que pelee la buena batalla de la fe y que eche mano de la vida eterna, que defienda el Evangelio, que defienda la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer en estos tiempos, fortalecer nuestra fe, ir a los pies de Cristo cada día, arrepentirnos cada día, porque siempre somos seres humanos y siempre seguramente algún mal pensamiento, algo que habremos hecho mal, algo que habremos dicho. Tenemos que ir cada día a arrepentirnos y tratar de corregir nuestra vida y pelear esa buena batalla para poder decir, como dijo Pablo cuando ya estaba a punto de ser decapitado: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa es la enseñanza que Pablo le deja a Timoteo en su último tiempo, que pelee la buena batalla de la fe, que termine la carrera, porque no es como empezamos el camino de Dios, sino cómo lo terminamos. Porque Él dice que nos va a perfeccionar, pero va a perfeccionar al que busque esa santidad, al que busque tener temor de Dios, al que tenga arrepentimiento, al que tenga los frutos del Espíritu. A esa persona Dios va a perfeccionar. No creas que simplemente porque vas al culto y vayas a la iglesia los domingos nada más, Dios te va a perfeccionar. Si no buscas de Dios, si no buscas dar batalla cada día, si no cargas tu cruz cada día, si no vas a los pies de Cristo cada día, va a ser difícil que Dios perfeccione tu vida. Porque simplemente los buscas por beneficio propio. Que la palabra sea de bendición, que la palabra nos examine, como digo siempre, que podamos leer ese versículo y ver que Dios nos habla a través de ese versículo, de esa palabra, de ese capítulo. Les dejo la cita de Charles Spurgeon, que dice: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te va a llevar a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna. Ese es el evangelio que te va a hacer vivir cada día. Y una vez que lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbida por tu alma. Porque, como digo siempre, es nuestra alma la que Dios va a venir a rescatar. Y para eso tenemos que tener la fe fortalecida, tenemos que tener el corazón restaurado, tenemos que tener nuestra alma limpia. Y es una lucha de todos los días. No es solamente el haberme bautizado, no es solamente haber conocido algunos versículos de la Biblia, no es solamente ir todos los domingos al culto,
es pelear, dar batalla todos los días para fortalecer esa fe. Que la palabra sea de bendición, que la palabra sea para que podamos cambiar nuestra vida. Voy a hacer una oración por todas las personas que están padeciendo enfermedad de este virus y nos despedimos hasta el sábado que viene. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque tú nos hablas a través de ella, te damos gracias porque tú nos corriges a través de la palabra y nos examinas y haces que nosotros podamos, Señor, enfocarnos en ti, enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en tu cruz, enfocarnos en Cristo, que es nuestro único Salvador. Así que te pedimos, Señor, para que tú estés obrando con las personas que están padeciendo este virus. Hay muchos contagios por todos lados, así que te clamo a ti para que estés obrando en sanidad, para que estés obrando en restauración, para que estés obrando en cada alma, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno y que nos enseñes a ver tu voluntad para entenderte cada día más. Te lo dejo en tus manos, te los dejo en el hueco de tu mano para que obres en su vida, para que los fortalezcas y para que no descaiga nuestro espíritu, Señor. Y como dije, que no nos desenfoquemos de ti, Señor, que las cosas que pasan alrededor no nos desenfoquen de ti, para que nuestra alma se debilite y nuestra fe, Señor, se apague. Guíanos cada día para ser más fortalecidos en ti y en la palabra. Te pedimos, Señor, que obres en cada alma, en cada vida, en cada hermano que necesita de ti. Obra con poder y con gloria. Te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús te bendecimos y te decimos amén, amén y amén. Te pedimos, Señor, te damos gracias. Ahí están las hermanas Claudia, Carolina, está mi tía Norma, estaba Silvia, hermanos allá de la congregación, de mi congregación, Jesús Rey de Reyes de Comodoro Rivadavia. Los amo con todo mi corazón. Están pasando por distintas dificultades por este tema del virus, pero desde acá estamos orando para que Dios los fortalezca, para que Dios obre en sus vidas y para que Dios los cuide. Nos vemos el sábado que viene. Les pido perdón. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado 18 horas. No se olviden, Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Dios los bendiga, que tengan una buena semana, que podamos tener una semana donde podamos poder respirar un poco, que no tengamos tanto calor y que sea de bendición. Nos vemos el sábado que viene. Dios los bendiga.